y quiero agradecer a la cooperativa la invitación y la oportunidad de tener esta charla, sobre todo con alumnos de tanto primario como secundario. Realmente es un desafío poder transmitir a chicos experiencia de guerra y que le quede en la mente algo que realmente sea duradero. Entonces mi esencia, la esencia de mi charla es pasarle a ellos una experiencia y saber realmente cómo nos fue en la guerra. Todos sabemos que perdimos, pero saber hasta dónde y cómo perdimos y contra quién perdimos. Entonces, gran parte de mi relato se basa en los propios relatos ingleses de cómo fue la guerra. Entonces, transmitir más bien esas nociones y ya dejar un poco de lado aquello del frío y del hambre y todo lo demás que realmente existió y que realmente es cierto, pero que ya se ha insistido tal vez un poco demasiado y empecemos a saber otro punto de vista también de la historia de la guerra. Bueno, sintéticamente, contanos cómo fue tu participación como piloto. Bueno, yendo a la parte personal, yo en aquella época era jefe de escuadrilla de aviones A4B. El A4B es un cazabombardero monoposto, o sea, un solo tripulante, en este caso el piloto. Se forma por escuadrilla, la escuadrilla son 4 aviones y en esa época yo ya era capitán, jefe de escuadrilla, o sea que tenía 3 hombres a mi cargo. La base de operaciones nuestra normal en tiempo de paz era Villa Reynolds, San Luis, y en la guerra operábamos desde Río Gallegos y de San Julián. Los barcos enemigos eran nuestros principales blancos al inicio y después del desembarco tirar a las tropas. Fundamentalmente nuestro armamento consistía en bombas y cañones. Cañones no tanto porque realmente eran inservibles, así que lo fuerte era la bomba. El ataque argentino a través de estos aviones, ¿hacia qué blancos fueron ingleses? Bueno, las primeras actuaciones, como te dije, eran los buques de guerra, los barcos de guerra de los ingleses. El 12 de mayo a mí me tocó la primera oportunidad de salir y en esa vez atacamos 2 barcos de guerra. Uno era una fragata, la Brilliant, y el otro era un destructor, el Glasgow. El resultado del ataque, el Glasgow quedó fuera de servicio para toda la guerra porque una bomba lo traspasó de lado a lado, explotó después de salir por unas cuestiones técnicas que hay que ver, pero sí lo importante es que ese barco quedó fuera de servicio para toda la guerra. Lo lamentable del caso es que ese día de los integrantes del grupo 5 de caza, salimos 8 y volvimos 4 porque la otra escuadrilla fue diezmada también por el ataque de los ingleses. Cuando un piloto se instruye, se prepara y participa durante tantos años en la Fuerza Aérea, como en tu caso, no se imagina que va a tener, se prepara, pero no se imagina que va a participar de una guerra. ¿Qué te dejó eso como experiencia y cuál es, hoy ya retirado de la Fuerza, el mensaje que vos te toca transmitir? Bueno, como vos decías, uno se prepara, pero nunca espera entrar en guerra. Yo siempre hago una comparación, es como el bombero que se prepara y no quiere el incendio. El militar profesional es el que menos quiere la guerra porque uno sabe lo que puede llegar a pasar, ¿no? Y después de tanto tiempo, yendo a lo concreto de tu pregunta, yendo después de tanto tiempo viviendo, después de la guerra quedó una sensación agridulce, siempre digo yo, ¿no? Porque la parte salada, la parte amarga es haber perdido la guerra, realmente, esa es la consecuencia fundamental. Y la parte dulce o agradable es que haber visto que profesionales del mundo entero ponderaron el accionar de la Fuerza Aérea, que hizo las cosas bien, o por lo menos tratamos de hacerlas bien, y bueno, fueron ponderadas en el mundo. Es más, las tácticas usadas por la Fuerza Aérea fueron copiadas y estudiadas en casi todas las escuelas de guerra aérea del mundo, y muchos de nuestros pilotos después de la guerra fueron como instructores o asesores a otros países, tales como España, Italia, Estados Unidos, y realmente eso da la sensación de que por lo menos hicimos alguna cosa bien. Finalmente, sos palabra autorizada. En los chicos ellos no estaban en el momento de la guerra, hoy hay que contarles esa historia. Para quienes somos más grandes sí, y la pregunta es, ¿cómo debemos mirar y tratar a un veterano de guerra? Los tenemos en Almafuerte, que estuvieron participando de ese. Bueno, yo creo que el veterano merece toda la atención
y la distinción de un hombre que se ha jugado la vida por la patria, ¿no? Porque independientemente de la situación política que había en ese momento, el veterano, el combatiente que fue en Malvinas, el soldado o el mismo profesional, como el caso nuestro, nosotros no fuimos a la guerra para apoyar un movimiento político de ese momento. O sea, nosotros fuimos por las Malvinas, ellos fueron por las Malvinas, nuestra pelea fue por las Malvinas y no para sostener una situación política que en ese momento se estaba derrumbando. Entonces, la desmalvinización que vino asoció la derrota de la guerra con el fracaso del gobierno militar y se juntaron las dos cosas, cuando eran dos cosas completamente independientes. Y a pesar de la derrota, el veterano, el combatiente, hizo un muy buen papel, lo dicen los mismos ingleses como es la exposición que voy a dar a continuación. Realmente, no digo demasiado, pero sí reconocerlo, un veterano como se reconoce en el mundo entero, ¿no? El veterano de Vietnam en Estados Unidos tiene cientos de películas y perdió la guerra, la perdió en Vietnam y sin embargo es un veterano de Vietnam, así que ejemplos como eso hay un montón en el mundo. No sé si tocaste suelo malvinense durante la guerra o en algún momento, ¿volviste, pudiste volver, te interesa? No toqué tierra malvinera porque nuestra operación, por las características propias del avión, operábamos de acá del continente, ¿no? No tuve oportunidad de tocarla porque algunos sí fueron al inicio, nuestro despliegue ya fue cuando ya estaban las acciones en desarrollo. Y me gustaría ir, pero no mientras tenga que ir con un pasaporte. O sea, me gustaría sí pisar, pero con mi documento de identidad, con mi DNI y no con un pasaporte. Antonio, muchas gracias y seguramente va a ser muy provechosa toda esta información, esta interesante charla con los chicos y con todos los adultos que estemos. Vuelvo a agradecer a la cooperativa y esta oportunidad para hablar a la gente de Almafuerte. Muchas gracias.